Bueno, muy bien. Vamos a presentar a nuestro urólogo de confianza, el doctor Enzo Ariel Sachursky. Bienvenido, Doc. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, ¿Todo Enzo? bien? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Enzo, hoy vamos a hablar de cáncer de pene. Estuvimos charlando un poco con el Pela al principio del programa, de la segunda parte del programa en realidad, si esto era algo que podía pasar o no. Un oyente se comunicó y dijo que para ella sí. Pero bueno, te queríamos escuchar a vos. Bien. Teníamos muchas preguntas, Enzo, como habrás notado. Sí, Sí. Pela tenía muchas preguntas. Sí, es cierto que el pene puede ser un sitio donde se puede desarrollar un cáncer. Bien. Sí. Afortunadamente, Ujú. es poco frecuente. Ah, bueno. Esa es la bien. buena, esa noticia. es la buena noticia. Ahora la pregunta es ¿por qué el pene puede ser un sitio donde aparezca esta enfermedad? ¿Sí? Bien. Hay distintos factores de riesgos. Entre esos podemos numerar la infección por HPV, ¿sí? Eso Sobre todo lo habían dicho uno de los el oyentes. HPV 16 y el 18, que son los que tienen mayor poder oncogénico. ¿Sí? Oncogénico quiere decir que una vez que infectan una célula tienen mayor probabilidad de inducir la aparición de un tumor, ¿sí? En el sitio donde crecen, ¿no? Después tenés el tabaquismo, también está asociado al cáncer de pene. Por otro lado, se discute un poco sobre el rol que tiene. Nadie duda, digamos, de que la higiene es fundamental, Sí. pero no tiene que ver con que el tema que el paciente no se higieniza, sino que ahí entra otra patología de la cual ya hemos hablado anteriormente, que es la fimosis, ¿sí? Ujú. Y para los que escuchan por ahí, o algunos que ya han escuchado, pero no se acuerdan, ¿qué es la fimosis? La fimosis es la dificultad que puede tener el hombre para correr el prepucio que es esa piel que cubre el glande, que el glande es la cabeza del pene, ¿no? Bien. Entonces ese paciente tiene dificultad para poder correr hacia atrás, ¿sí? Esa piel, que el glande obviamente sobresalga y por ende estos pacientes tienen dificultad para higienizarse esa zona. Por más que se limpien y demás, si es bastante cerradito el prepucio, Sí. obviamente dificulta la correcta higiene. Bien. ¿Qué pasa? Que como cualquier parte de nuestro cuerpo, las células se tienen que ir renovando continuamente. Entonces, si yo no puedo acceder bien a limpiarme esa zona, estas células, más la sudoración que puede tener el pene, porque tiene células, glándulas sebáceas, tiene glándulas sudoripadas también, se va acumulando y produce un tipo de secreción que se denomina esmegma, ¿sí? Ok. El esmegma es como un... a ver, ¿cómo decirlo? No es secreción, sino que es como una adherencias que pueden haber a veces en esa zona, que son de un aspecto blanquecino, ¿sí? Bien. Parece como que si fuera piel muerta, pero en realidad no, ¿sí? Ah, mira. Pero eso se ve a una falta de higiene. Claro, ¿ok? claro. Entonces estos pacientes, ¿qué pasa? Que no se pueden higienizar, por más que tienen una rutina buena, digamos, por esta dificultad de poder correr el pene hacia atrás, no lo pueden hacer. Bien. Se piensa que el esmegma, de manera crónica, si el paciente nunca consulta por esto, genera cambios inflamatorios en las células que después dan lugar a la aparición de lesiones que se conocen como preneoplásicas y posteriormente a la aparición de un cáncer de pene, ¿sí? Ok. ¿Por qué se sospecha esto? Porque cuando se revisa lo que es a nivel de población mundial, por grupos étnicos y demás, no se encuentran casos de cáncer de pene en pacientes circuncidados y sobre todo en la población judía. Mira. Ahora, esto no es un motivo para que todos los hombres nos vayamos Salgan a a hacer la circuncidar. circuncisión. Claro. Recordemos, esto es para el paciente que tiene esta condición, o sea, una Ok. fimosis que le impide esta correcta higiene. O nace Sí. en la comunidad judía. Claro. Entonces, tampoco esto quiere decir que de un día para el otro me va a pasar. No, esto tiene que ser crónico, prolongado. Es un paciente que no consulta al médico, asume como que esto es normal, sí, se deja estar, como se Sí. dice comúnmente. Y con el tiempo esto puede llegar a dar sitio o lugar a la aparición de esta enfermedad. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿a qué edad aparece? Mayoritariamente se lo ve después de los 50 años de edad. Claro, pues estamos hablando de Está. una persona que gran parte de su vida no ha podido Claro, entonces imagínate higienizarse eso. Por eso, correctamente. por un lado, mensaje para la casa, no normalicemos situaciones que no tienen nada de normal por vergüenza, por ir a la consulta, que es lo que siempre hablamos acá. Está Claro. vergüenza, hay que tener para robar nada más. Sí, obviamente. Pero después el resto no, ¿sí? Correcto. Entonces,
Cuando hablamos de nuestra salud, no importa, me apareció algo, tengo dudas, voy y consulto. A lo mejor no es nada, a lo mejor sí es algo y lo detecté a tiempo. Perfecto. ¿Ok? Pela, vos tenías una consulta sobre esto, perdón, Doc. Sí, perdón, Doc. Antes que nos vayamos. Sí, no lo quería interrumpir, pero me llega justo una pregunta de un oyente y no quería de que se me escape. Doc, ¿hay algún porcentaje en estadísticas que diga los hombres con diabetes, o sea, insulinos dependientes, que sean más propensos al cáncer de pene? ¿Y cuál sería un síntoma como para la consulta con especialista? Gracias. Nos mandan acá al WhatsApp de la Bien, radio. la diabetes en sí no es un factor de riesgo, ¿sí? Ok. Sí puede pasar con los pacientes diabéticos, que era un cuadro que ya hablamos también anteriormente, pueden desarrollar, sí, a nivel del pene, un cuadro que se llama balanopostitis, ¿sí? Que es una irritación o inflamación del prepucio y el glande. ¿Sí? ¿Qué le pasa a estos pacientes? Se les irrita mucho el prepucio, el glande también, suele inflamarse, genera como sensación de incomodidad, comezón, picazón, ardor. Como se inflama el prepucio cuando el paciente lo quiere correr para atrás, se suele lastimar, se hacen como pequeñas fisuras, ¿sí? Que son bastante dolorosas. Sí. Y eso sí, tiene que consultar para primero tratar, y muchas veces es un indicio de que el paciente, por más que es diabético y está haciendo su tratamiento, tal vez la glucemia, o sea, el azúcar no lo estamos regulando bien con el tratamiento Claro, que el hay que paciente está recibiendo. Entonces el primero que está avisando es el pene de que el tratamiento tal vez habría que reverlo y tal vez reforzar. Pero con respecto a diabetes y cáncer de pene no hay una asociación directa, ¿sí? Bien. Sí, recordemos los factores que hasta ahora mencionamos, que dijimos: infección por HPV, tabaquismo, hablamos de la falta de higiene, sobre todo asociada a los cuadros de fimosis, y hay otros cuadros más, otras enfermedades, si queremos decirlo, que pueden afectar la zona del pene, ¿sí? Que se llaman enfermedad de Bowen y eritroplasia de Queyrat. Yo no le pongo los nombres, así que... Sí, no, claramente. Estas se caracterizan porque son lesiones que aparecen en el pene. La eritroplasia de Queyrat se caracteriza porque aparece en la zona del glande, es decir, la cabeza del pene, o en el prepucio. Es una lesión que es bien rojiza, súper intensa, que habitualmente es asintomática, puede dar algún tipo de síntoma además. Está muy asociada a la infección por HPV. Bien. Y si yo sospecho que tengo algo que no veía, bueno, tengo que ir al médico. Si se sospecha de esto, lo que se hace es primero una biopsia, una toma de muestra. Si da positivo, hay tratamientos para hacer a eso. Y en cambio la eritroplasia de Queyrat también es una lesión preneoplásica, pero que puede aparecer ya sea en el glande, en el prepucio, en el cuerpo del pene, en la zona del pubis o demás en otros sitios. ¿Es como una mancha? ¿Como Claro, una llaga? es un cambio en la coloración de la piel. Básicamente ok. se caracterizan por eso. Bien. Pero que está ahí, que es permanente, que no desaparece, que se va haciendo más grande con el tiempo, que los bordes no están bien definidos. Claro. ¿Viste? Eso tiene que llevarme a la consulta a mí. Cualquier cosa que yo veo en mis genitales que no estaba, me voy y consulto. Por ahí a veces, como dijimos, no es nada, y otras veces sí puede ser esto que hay que tratar. Claro. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de pene? Supongamos que llegamos lamentablemente a este diagnóstico. Bueno, todo va a depender del estadio en el cual consultemos. Bien. Cuando el paciente más temprano consulte, podemos aplicar tratamientos conservadores del pene que son eficaces. ¿Sí? Bien. Hay quimioterápicos de acción local, o sea, que vienen en cremas que se pueden aplicar. Okay. A veces se puede hacer una intervención mínima para resecar la lesión. ¿Sí? Por ejemplo, si el prepucio es el que está afectado por estas lesiones, se hace una circuncisión, eso hay que controlar. Pero si el paciente consulta tarde, lamentablemente llega a la situación más drástica, donde al paciente hay que removerle ya sea parte o la totalidad del miembro masculino. Muy drástico, la verdad. Sí. Es una situación... Recordemos que el paciente, estamos hablando de una persona mayor de 50 años, pero que posiblemente sea sexualmente activo. Y de repente te dicen, che, tenés este cuadro y no queda otra, no hay alternativa más. Obviamente que es una noticia súper chocante para el paciente. Ni hablar. Sí, es un cambio rotundo en el estilo de vida del paciente, pero es donde la cirugía es el principal tratamiento si nosotros queremos curar y salvar a ese paciente. Bien. Porque en el cáncer de pene el tiempo es oro literalmente. Cuanto más tiempo dejemos pasar, esta enfermedad puede no solamente ir comprometiendo cada vez más el pene, ¿sí? Puede empezar a migrar a otros sitios, sobre todo a la zona de los ganglios linfáticos, y una vez que llegó hasta ahí, hay hartas posibilidades que pueda ir a otros sitios más. Bien. Y lamentablemente es una enfermedad donde la quimioterapia
tiene muy poca efectividad. La radioterapia puede ayudar, pero la terapia definitiva para la curación es la cirugía. Claro. ¿Sí? Si uno lo detecta a tiempo, obviamente con una intervención quirúrgica, vos podés salvarlo al paciente, pero la idea es que no solamente lo salves al paciente, sino que también no lleves claro. a esta situación tan severa. De hecho, nosotros, en la zona donde a mí me tocó hacer mi especialidad, ¿sí? Que yo lo hice en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, ¿sí? En el Hospital Perrando, que es el hospital central de la provincia. Como nosotros éramos el único servicio de urología, ¿sí? de la provincia, y tenemos zonas aledañas del Paraguay, que es una zona donde se ven muchos de estos casos, nos llevaban muchos pacientes. Estamos diciendo que es una enfermedad poco frecuente, pero al Sí. ser el único servicio, Claro, entonces obvio, se obviamente nuclea ahí. recibías bastante cantidad que pareciera como que... Y obviamente tuvimos distintos tipos de casos donde pudimos sacar solamente el prepucio, pero en la gran mayoría tuvimos que sacar parte del pene, el glande, Claro. situaciones donde hubo que explicarle al paciente que había que sacar todo el pene, que el paciente no lo recibe bien en un comienzo, Y pero no, se le explica claramente. después. Obviamente hay un cambio severo en el estilo de vida en la pareja. Recordemos, el paciente sigue teniendo sus testículos, la testosterona se sigue produciendo, el deseo sigue apareciendo igual, Claro. pero ya no contás con tu genital. Entonces estamos hablando acá de que realmente hay que ponerse las pilas con respecto a el cuidado personal. Hay cosas que no son para tomárselas en chiste, ¿sí? Que hay que ir al médico, no solamente conmigo, con el especialista en urología, sino por cualquier otra situación que yo Bien. noto que no es raro, no normalizar eso. Desde ya. Ya lo hemos hablado miles de veces. Sí, Si yo sí. noto cambios en la forma en que voy al baño a orinar, no es por la edad. Andá y fíjate porque algo está pasando. Si pierdo Sí, orina... está como muy normalizado que cuando uno va creciendo o envejeciendo, algunas cosas están ok que pasen. Que dejen Claro. de funcionar Claro. bien. Me dio el colesterol un poquito alto, pero bueno, es la edad. No, bueno, la glucemia... No, voy al baño muchas veces, pero viste cómo somos los viejos, que Sí. no nos aguantamos el pis. Y no, amigo. No es así. Creo que la situación que estamos graficando con esta enfermedad en particular, como Sí. lo hemos hecho con otras también, es como el estadio final y más drástico, pero la idea, me parece, Denso, es tratar de concientizar que desde la prevención se puede trabajar sobre eso de una forma mucho más simple e incluso capaz te lo solucionan con una cremita. Claro. Y de hecho, fíjate que dijimos que uno de los factores de riesgo puede ser el HPV. O sea, Sí. no hay una asociación tan fuerte entre HPV y cáncer de pene, por lo menos hasta el día de hoy. Se sabe que sí puede estar implicado, Sí. porque cuando se mandan a analizar las piezas a anatomía patológica, siempre en esas piezas aparecen rastros de infección, sí, para Claro. HPV. Pero, bueno, se sabe que puede haber un porcentaje, no quiere decir que sí sea una asociación tan fuerte como en el caso del cáncer del cuello útero y la mujer, Ujú. pero recordemos nuevamente, la vacuna contra el HPV Sí. está en el calendario nacional de vacunación, Ujú. ¿sí? Está vigente tanto para hombres como para mujeres a partir de los 11 años de edad. Ok. Está justamente vigente para ambos sexos porque sabemos que tanto el hombre como la mujer, ambos son responsables Claro. de la transmisión del HPV. No es ni culpa de la mujer ni culpa del hombre. La vacuna obviamente es un mecanismo de prevención, Ujú. pero el más importante de todos es el cuidado durante las relaciones sexuales, y algo que hemos hablado hasta el hartazgo acá, y siempre lo mencionamos, el uso del preservativo siempre que yo voy a tener relaciones casuales con alguien que yo no conozco, cómo es su vida íntima. Puedo conocer, sí, de la vida, rutinas y demás, pero yo no sé cómo es la intimidad de la otra persona, entonces por una cuestión de cuidado hacia mí y hacia la otra persona, hay que usar preservativos sí o sí. Gracias, Enzo, por traernos siempre información, obviamente profesional, pero sobre todas las cosas clara, precisa y hablando también desde la prevención. No tanto desde la catástrofe. Yo sé que es mucho más graficable Sí, claro. en esa la situación drástica, pero lo cierto que esta columna es para hablar sobre prevención. Así que todos los que tengan alguna duda, alguna consulta o nunca han ido al urólogo, los invito a que consulten con Enzo para sus estudios anuales, que los varones mayores de 45 años lo tienen que realizar. ¿Dónde te encontramos, Enzo? En la clínica CEMEP de lunes a sábados, y aparte también en el Centro Médico SEDMA los días viernes por la tarde. Perfecto. Muchas gracias, Enzo. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias a ustedes. Chau, chau.